Hola gentes, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestros especiales rumbo a la fiesta, no sé si de los vivos o de los muertos. De lo que sí estamos seguros es que las historias toman nueva vida gracias a los que alguna vez pisaron la tierra que hoy recorremos. Hemos platicado con ustedes que muchas historias se han negado a morir. Viven en la memoria de las familias, en los recuerdos compartidos por el vecindario o por un pueblo. Pero en definitiva, hay ciertos seres que se niegan a ser solo parte de algunas narraciones, para hacer sentir su presencia. Aún entre nosotros habitan seres que alimentan los miedos más profundos. Pero sobre todo, hoy son los protagonistas de las historias de un capítulo más de esta agencia, que abre sus puertas para que ustedes, al igual que nosotros, se sorprendan. Y aquí comenzamos. Muy cerca de la ciudad vivió una enfermera y partera ejemplar que conocía su oficio mejor que nadie, además de que lo practicaba con notable amor. Aún en los casos más difíciles, no dejaba de tener la esperanza de encontrar un mejor modo para ayudar. En cierta ocasión, fue llamada con apremio para visitar a una pobre señora, esposa de un minero, quien estaba a punto de dar a luz. La gente del pueblo acudía de preferencia a sus servicios porque sabían plenamente que doña Romanita, como cariñosamente la llamaban, había hecho de su profesión un verdadero sacerdocio, acudiendo solícita a donde la llamaran, sin parar, y sin importarle que la solicitaran personas que no podían pagar sus servicios. Así sucedió en esta ocasión. Llegó doña Romana festiva, alentadora, a donde sabía que no iba a obtener pago, mientras ejercía sus funciones, a las que llegó con afortunada exactitud. En la pieza contigua, el pobre marido padecía de una agonía y de incertidumbre y temores. Su lámpara de carburo iluminaba un añejo grabado que representaba a Nuestra Señora de Guanajuato. A ella prodigaba sus oraciones empapadas de lágrimas. Al fin, se abrió la puerta limítrofe y apareció risueña la cara de la enfermera. «Ya no se preocupe», dijo la piadosa mujer. «Todo salió bien. Usted es papá de otro futuro minero». Rebosante de gozo, el minero le dijo a la partera: «Señorita, hoy me ha dado usted una esposa y un hijo. Aunque esto con nada se paga, dígame a cuánto ascienden sus honorarios». La enfermera se quedó pensativa. Luego dijo con penuria: «Para usted son 50, descontando unas inyecciones y algunas otras cosas que traje». El pobre hombre palideció. Sacó una cartera que guardaba en los bolsillos del peto del overol, la despojó de una liga roja que la sujetaba, sacando un puñado de billetes. «Señorita, ¿admite usted que le pague solo la mitad? Necesito guardar alguna reserva para lo que venga». «Señor, no me pague usted por ahora. Ya lo hará cuando sus circunstancias se lo permitan». Pero el minero se obstinó en hacer aceptar a la enfermera 25 pesos, pues discutió que así quedaría más desahogado. De la pieza contigua salió el llanto de un niño. La Virgen clavada en la hollinosa pared parecía sonreírles. Pasó algún tiempo. Doña Romana, incitada por el intenso ajetreo propio de su oficio, llegó a olvidar el caso del minero, y mucho más el de la deuda contraída. Pero una mañana le sorprendió el pregón de un papelero: «En un derrumbe ocurrido en la mina del Pingüino, quedó muerto el humilde minero Jesús Baladrán». En la memoria de la enfermera revivió la escena en que se habían conocido. Oró fervorosamente por la salvación de aquel buen hombre, ofreciendo desde el fondo de su corazón perdonar el adeudo pendiente.
No obstante, algo ocurrió que vino a frustrar su generoso ofrecimiento. En la madrugada siguiente, oyó que le llamaban a su puerta. Ella creyó que en las nieblas del sueño había sufrido una alucinación y continuó dormida. Pero a la mañana siguiente se repitió el caso, haciendo más intenso el golpeteo en la puerta. Supuso doña Romana que sería uno de tantos avisos relacionados con su oficio, acostumbrada a que tales llamadas no tenían hora fija. Se puso una bata y bajó a recibir al solicitante. Vino a su memoria un rumor que había conmovido a la ciudad por aquellos días, y que hablaba de asaltos, secuestros y otros delitos. Temerosa de ser víctima de algún pérfido, abrió precautoriamente una mirilla o puertecita que había en una de las hojas, y preguntó: ¿En qué puedo servirle? La voz afuera le contestó: No tema, señorita, solo vengo a traerle un encargo. ¿Aquella voz?, dijo entre murmullos, y queriendo adivinar la mujer, inconscientemente abrió y quedó muda de la impresión, ya que ante sus ojos se encontraba aquel trabajador recién muerto en la mina. Estaba pálido como la nieve, pero llevaba consigo una mirada de agradecimiento. Ella sintió que se le helaba la sangre en las venas, que todo giraba en torno suyo, y víctima de un fuerte vahido, cayó sin sentido. El desvanecimiento fue breve, y refiere la leyenda que al recuperar el sentido, descubrió en una mesita vecina la cantidad de 25 pesos, pues el muerto había regresado de ultratumba solo para saldar la deuda que tenía pendiente. La joven reclamada. Existía en Tlaxcala una familia de excelente posición económica que esperaban de un hijo. El día del alumbramiento mandaron a llamar a una comadrona con fama de bruja, la cual cuando llegó ayudó en todo lo necesario para que el parto saliera perfectamente. Cuando nació el bebé, resultó ser una hermosa niña, a la cual la bruja predijo que cuando ella creciera, si no la reclamaba Dios, la reclamaría el diablo. La familia no escuchó tal presagio y los años pasaron. En el cumpleaños número 15, esta niña, la cual nombraron Clara, se convirtió en una bellísima joven. Se decía que era la mujer más hermosa de la Nueva España. Y el mismo día del cumpleaños número 15, llegaron unas monjas a la casa de la familia, ofreciendo llevarse a Clara a un convento para su educación, pero sobre todo, para inculcarle el miedo a Dios y a sus castigos, ya que la hermosa joven, además, tenía fama de ser muy déspota. Los padres le preguntaron si quería ser internada en un convento, a lo que ella contestó que solo las feas y las infelices debían ser encerradas, que ella no. Los padres propusieron entonces casar a la joven, y ella puso una única condición, y era que cada caballero que la fuera a pedir en mano tenía que batirse en duelo para alcanzar los favores de su corazón. Decenas de caballeros murieron en duelo, y ella no se decidía por nadie. En su cumpleaños 16, por la noche, cuando todos estaban en sus aposentos después de su celebración, la joven peinaba sus dorados cabellos, cuando escuchó a lo lejos los cascos de un caballo que se detuvieron justo debajo de su balcón. Y entonces comenzó a escuchar una tenue pero hermosa melodía que fue incrementando hasta que ella se asomó por la ventana. ¿Y cuál fue su asombro? Abajo había un hermoso caballero al que jamás había visto y que además le llevaba serenata, a la cual ella correspondió con mucho agrado. Ahí el joven se acercó y le dejó una rosa en el balcón. Pasaron los días y el joven iba cada noche. El cortejo continuaba. La bella muchacha, Clara, quien para ese entonces ya estaba enamorada del hermoso caballero, cuando éste le pide que huyera con él en la noche siguiente, ella contestó que sí, afirmativamente. Muy mala decisión. El caballero llegó como todas las noches y ya estaba a la espera de Clara cuando ella baja sigilosamente, llegando hasta él
subiendo a su caballo y llena de felicidad, salieron de Tlaxcala hacia otra ciudad. En el camino, ella iba acariciando la mano de su gallardo caballero, cuando de pronto sintió que la mano estaba llena de vello, y al verla vio que no solamente tenía eso, sino que además estaba toda seca, arrugada, y tenía unas largas uñas. Cuando ella volteó a ver la cara del joven, se llevó una gran sorpresa. Era el mismísimo diablo, que en persona se le estaba llevando lejos. No se volvió a saber nada de la joven. A los pocos días encontraron una mujer de dorados cabellos, pero con la cara totalmente desfigurada, por lo cual nunca se pudo reconocer quién era ella. En el pueblo de Venegas cuentan que hace mucho tiempo asesinaron a una niña en el parque de béisbol. Esto es una historia que viven los habitantes de aquel pueblo en San Luis Potosí. Fue una historia muy triste que afectó a muchísima gente, y más a los familiares, por supuesto. Dicen que la manera en que murió esa chamaquita inocente fue muy cruel. Pese a los años transcurridos, en dicho lugar se oyen los llantos de ella. Esto siempre sucede a partir de la medianoche del 1 de noviembre. Quienes han escuchado ese lamento fantasmal afirman que es como un llanto solitario, y están seguros de que es el ánima de la niña que ahí murió trágicamente. Por su parte, en la madrugada del día 2, en ese mismo lugar, se escucha que mucha gente llora. Creen que son los llantos de los familiares que fueron a llorar cuando mataron a esa niña. Aunque no queda algún familiar de esa difunta viviendo en esa ciudad, mucha gente acostumbra a hacer un altarcito y prender velas para las fiestas de Día de Muertos, justo en el lugar donde la niña murió. Esto lo hacen para que su ánima encuentre descanso. El Nahual de Tlaxcala. El Nahual es uno de los seres sobrenaturales más extraordinarios dentro de la cultura mexicana. El término Nahual proviene del nombre castellanizado de Nahuali, palabra de origen náhuatl relacionado con la magia. Los nahuales eran sacerdotes hechiceros que poseían grandes secretos, entre otros saberes como hacer caer la lluvia sobre los campos, desviar las corrientes de los vientos, enmudecer el trueno o alejar el granizo de la helada. En el imperio azteca los nahuales eran amparados por Tezcatlipoca, el dios azteca de la noche y el sacrificio. La leyenda contaba que un nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. No obstante, sus poderes no eran insuperables, ya que se les aconsejaba a la gente en los pueblos que para que los brujos o nahuales no entrasen o hacer daño a sus casas, era bueno usar como protección una navaja de piedra negra, una de obsidiana, y ponerla en una escudilla de agua, puesta atrás la puerta o en el patio de la casa en la noche. Cuentan que por el rumbo de Chicoantempan, hace muchos años antes de que estuviera tan poblado el municipio, había varios lugares que eran los preferidos de los cazadores, ya que en estas tierras todavía salvajes se podían encontrar conejos, coyotes y uno que otro venado. En una ocasión 3 cazadores iban por la noche buscando una presa, cuando vieron a lo lejos un hermoso perro negro y grande, de una raza desconocida para ellos. Como no había casas por ahí y no habían encontrado ninguna presa, al ver el perro que era muy bonito, decidieron atraparlo porque pensaban que habiéndose criado en el campo, les sería útil para cazar. Sin embargo, al acercarse, el perro les gruñó muy agresivo y echó a correr. Los cazadores pensaron que un animal tan salvaje podría atacar a otro cazador y le dispararon. Lo hirieron en el pie y le dispararon, hiriéndolo en una pata. Trataron de seguir las huellas de sangre, decididos a rematarlo, porque un animal herido es más peligroso. De repente, al llegar a un claro del monte encontraron una choza. Se acercaron a preguntarle al dueño si no había visto al perro, y cuál no sería su sorpresa al ver que, en esa humilde choza, el hombre tenía muchas riquezas y en la parte de atrás había muchísimos animales. Les causó extrañeza darse cuenta de que el campesino que se encontraba en esa choza estaba curándose una herida en la pierna, justo en el mismo lugar donde ellos le habían disparado al perro negro. Aburridos al no haber podido cazar nada,
y habiéndole perdido la pista al perro negro, llegaron horas más tarde a la cantina del pueblo más cercano y ahí contaron su aventura. El cantinero se santiguó y les dijo que se habían topado con un nahual, persona que son servidores del diablo y que por las noches se convierten en animales para poder robar riquezas y animales, y que habían corrido con mucha suerte de haber salido con vida, ya que son muy peligrosos. Los lugareños le explicaron que los nahuales son personas que cuando quieren convertirse en animales tienen que rezar un Padre Nuestro al revés, pero tienen que dejar en su casa una cobija de esas que tienen ellos, moverla y dejarla tendida al revés para poder convertirse nuevamente en personas, pero si alguien levanta la cobija, puede dejarlos para siempre convertidos en animales. Les recomendaron que cuando anduvieran por el monte, trajeran siempre un crucifijo en el cuello, que trataran de usar el cinturón de piel legítima de víbora y cuando se encontraran a un animal sospechoso, le pegaran con la hebilla del cinturón y rezaran un Padre Nuestro, que en ese instante los nahuales se convertirían en hombres y gracias al cinturón y al rezo estarían indefensos. Los cazadores salieron riéndose. Sin embargo, desde esa fecha traían siempre consigo un crucifijo entre sus ropas, y quién sabe por qué, pero se ponían cinturones de víbora para ir a cazar por el rumbo de Chihuantepán. En un árbol, ubicado a mitad de una de las calles que se encuentran a un costado del asoleadero de Cuautla, en Morelos, se cuenta que, entre las fechas del Día de Muertos, un cuarto antes de la medianoche, emerge una carroza fúnebre de aspecto infernal, la cual se puede ver de un color negro, semejante al de una sombra, dirigida por un personaje inanimado de atuendo largo y sencillo. Al igual de siniestros son las patas de los sementales negros que desprenden fuego cuando avanzan tirando a galope, y acompañados por un sinnúmero de lamentos y ruidos escalofriantes, mientras se sitúa en el crucero para esperar a sus pasajeros. Una vez situado en el centro del cruce de 4 caminos, espera que las almas de los muertos se acerquen. Es entonces cuando las almas de los muertos emergen de la oscuridad, caminando lentamente hacia la carroza mientras lamentan escandalosos el infortunio de su muerte. Por dicho suceso, los perros comienzan a moverse y a ladrar incesantes e inquietantemente. Es así como los moradores son advertidos del peligro y no salen de sus casas, pues si alguno de ellos corre con la desgracia de salir y acercarse a la carroza, los espíritus que custodian la carroza comienzan a tentarlo, con llamados o representaciones agradables para que éstos aborden. Después de dar exactamente la medianoche, la carroza toma dirección hacia la ex hacienda del hospital y los sementales comienzan a desplazarse a galope tendido, hundiéndose entre el concreto hasta desaparecer del camino. Se dice que los muertos son llevados al mundo terrenal, no sin antes cruzar por el mundo del reino de las tinieblas, para dejar ahí a quien lo merezca, o a quien por desgracia subió a la carroza siendo mortal. El fantasma de la presidencia. Un empleado de la presidencia municipal de la ciudad de Reynosa tenía que entregar un trabajo urgente a las autoridades militares. Su oficina se localizaba en el lugar que ocupa actualmente el Departamento de Atención Ciudadana, en el segundo piso del lugar. Era entre la 1 y las 2 de la madrugada cuando el empleado volteó instintivamente a la escalera que sube al tercer piso del edificio y lo que vio le heló la sangre. Nos relata: una de esas noches, sería como la 1:30 o 2 de la mañana, y se dejó ver una silueta, una mujer que venía vestida de blanco. No se le veían cara ni pies, fue lo único que vi. Corrí para adentro, por la parte donde solía el presidente cuando se retiraba de sus labores. Llegué corriendo sin habla hasta donde estaba el policía de guardia, quien me preguntó qué me pasaba. Yo le contesté lo que vi y me dijo: no te preocupes, eso siempre pasa. Aquí asustan, pero no te preocupes, no hace nada a la señora. No pasa ni te hace nada. A partir de esa fecha, ya jamás me volví a quedar a trabajar de noche.
En ese piso de la presidencia se escuchan ruidos, se cierran las puertas, y en el lugar donde solía sentarse Julián Grajales, ya fallecido, parece que se reclina alguien. A raíz de todo eso, jamás me volví a quedar a trabajar ahí. Otro relato nos cuenta que en el tercer piso del edificio Vancomer, ubicado en la calle Zaragoza, entre Juárez e Hidalgo, se ubicó durante varios años la oficina de una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos. Según las secretarias, que en ocasiones se quedaban hasta entrada la noche para sacar trabajos retrasados, con frecuencia observaban sombras, oían ruidos y rechinaban las puertas. Aunque se maneja con un sentido anecdótico, una de las trabajadoras asegura que esa situación influyó en parte para que el organismo se mudara a otro local, a uno más tranquilo. Don Agustín del Moral había terminado de leer un grueso libro de teología que se encontraba estudiando, cuando ya cansado lo cerró, pues además tenía el compromiso de asistir a la casa del señor canónigo de la catedral, quien le había invitado a cenar. Pero antes de acudir a su compromiso, debía visitar a sus enfermos. Habitualmente iba a darle su bendición. Visitó a una viuda y mucho después a unos leprosos, quienes no tomaban su medicina a menos de que el padre don Agustín se las diera. Terminada esta labor, se dirigió a su cita, pero la calle ya estaba oscura. Se dirigía a la casa del canónigo cuando de repente se le acercaron dos hombres fuertes, de no muy buena apariencia, quienes con voz aguardientosa le dijeron: «Venimos por usted, padre, pues hay una moribunda que ya se encuentra en las últimas, y nos pide que lo llevemos, precisamente a usted, para que le dé confesión de sus pecados». El padre, sin temor alguno, decidió acompañarlos. Él, al fin de cuentas, era una persona bondadosa. Los hombres lo encaminaron a la vuelta de la calle, donde ya lo esperaba un coche. Abrieron la portezuela y subieron al padre. Ordenaron al cochero que tomaran rumbo a donde tenían que ir. Partieron lo más rápido posible. El auto saltaba, se movía de un lado al otro por la rapidez que llevaban. Al parecer, a esa mujer no le quedaba mucho tiempo. Cruzaron muchas calles hasta que por fin llegaron a un callejón oscuro, donde se detuvo el auto y bajaron los hombres junto con el padre Agustín, y ya caminando se dirigieron hacia una mísera casilla. Tocaron la puerta y abrió una viejecilla de aspecto repugnante, recargada sobre un palo de madera a manera de bastón. La casa en su interior no tenía muebles y daba un aspecto de suciedad. En un jarro que se encontraba en el suelo se había colocado también una vela que apenas se alumbraba un poco la habitación, mientras que la viejecilla no dejaba de sollozar y con voz entrecortada por el llanto le dijo al padre: «En la otra habitación está la mujer que lo espera. Entre y haga lo que tiene que hacer». La repugnante viejecilla guió al padre con una mano temblorosa hacia el cuarto y lo puso junto a un montón de harapos que tenían un olor nauseabundo, y de ahí salía un débil quejido que al mismo tiempo se sentía angustioso. El padre procedió inmediatamente a arrodillarse para impartir el sacramento a la moribunda. «Cosas horribles», seguramente le decía la mujer agonizante al presbítero don Agustín, ya que jadeando y sudando y haciendo un gran esfuerzo para confesar todas sus culpas, mientras tanto, el sacerdote lo escuchaba atento y lleno de misericordia ante aquella mujer que pronto iba a emprender el viaje hacia el otro mundo. El llanto de la mujer iba perdiendo fuerza hasta que se oía como un débil quejido, y el buen sacerdote
Sufría de un dolor enorme en el corazón ante tal escena. Finalmente, el sacerdote alumbró el rostro de la señora con la vela y confirmó que acababa de morir. Era muy joven y de pelo rubio. Mientras tanto, don Agustín corrió hacia el otro cuarto en busca de la vieja, pero la habitación estaba sola. Gritó a viva voz a la anciana, pero nadie le contestó. Tampoco estaban aquellos hombres que le habían conducido a aquel lugar. Finalmente decidió salir a la calle en busca del carruaje, pero este ya no estaba. Todo desconcertado volvió hacia la casa, penetró en ella, pero la puerta se empezó a cerrar poco a poco, y gritaba, pero nadie le respondía. Salió de nueva cuenta hacia la calle y se dirigió hacia la casa del canónigo. Tocó la puerta y salieron sus amigos, quienes le preguntaron: ¿qué horas son estas de llegar? El padre no respondía a las preguntas que le hicieron en el transcurso de las horas, hasta que finalmente decidió romper el silencio diciendo: ¡caramba! ¡No! Perdí mi rosario. Lo olvidé en la casa de la mujer que acabo de confesar. Dispuesto a regresar por el rosario, el padre es detenido por su amigo, quien le dijo que mandarían a alguien por la mañana para rescatar su rosario. Al día siguiente, mandó a 2 de sus sirvientes, pero regresaron con las manos vacías. Le informaron que estuvieron tocando la puerta, pero nadie les abrió, y que además la casa parecía deshabitada ya desde hace mucho tiempo. Todos se burlaron del padre, pero él seguía insistiendo que había confesado a una mujer en esa casa, y para probarlo, invitó a todos los presentes al día siguiente temprano por la mañana a que acudieran a ese sitio. Como lo acordaron, al día siguiente se reunieron todos en el callejón formado por casas miserables, abandonadas y sucias. Todo estaba lleno de hierba, y en una de las esquinas se encontraba la imagen de una virgen, labrada en cantera de color verde por efecto de la humedad. Finalmente, se acercaron a la casa y tocaron, pero nadie respondía. Hasta que un viejito, que era vecino de la casa en ruinas, les dijo: «Oigan, señores, ¿a quién buscan ahí tan insistentemente? No se esfuercen, esa casa hace mucho tiempo que se encuentra abandonada. Era yo muy pequeño cuando llegué a vivir a este callejón, y la casa ya se encontraba abandonada». El padre Agustín insistió: «Anoche estuve aquí y vine a confesar a una moribunda. Si no me creen, tiren la puerta». El viejecito les dijo: «Mi esposa, que en paz descanse, salió una noche y se asomó por la ventana porque se oían unos gritos desesperados. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver esta casa envuelta en llamas? Estaba una mujer que corría en la azotea desesperada arrastrando un largo vestido de terciopelo». A pesar de esto, al día siguiente volvieron a asomarse y no había nada. La puerta tenía una cerradura, así es que se mandó a traer a un herrero, el cual logró abrir la oxidada cerradura. Al entrar en la casa, en ella se percibió un olor a humedad añeja. Los muros se encontraban humedecidos, el suelo estaba lodoso, y por un arco que se miraba en uno de los rincones, se pasaba a la habitación contigua. Al entrar a la habitación, observaron el rosario del padre tirado en el suelo. En un rincón del cuarto se encontraba en el piso unos hilachos negros y en la tierra, removida, se asomaba un fragmento de terciopelo, con apenas algunos hilillos de plata ya oxidada por los años. «Este es el traje que llevaba puesto aquella hermosa mujer que confesé». Los que estaban allí escarbaron un poco la tierra y encontraron una osamenta humana de color amarillo. Al mirar el aterrador hallazgo, el padre dijo: «¡Confesé a una muerta!» Y le empezó a salir espuma de la boca. El padre se volvió loco por lo que le pasó esa noche,
que nadie pudo olvidar. Esta es una leyenda de Baja California. En el Cabo San Lucas, cuenta la historia de un hombre que, sin prever los peligros de las corrientes y remolinos que se presentan alrededor del arco natural que existe en la península, murió ahogado junto al mismo sin que nadie pudiera auxiliarlo. Aunque lograron sacar su cuerpo y posteriormente darle cristiana sepultura, dicen que el mar atrapó su espíritu y, como éste sigue penando, en ocasiones aparece de manera fantasmagórica a los visitantes que después de cierta hora de la tarde se acercan al arco. Según la leyenda, cuando los buzos se sumergen en esa parte del mar, el ahogado se les aparece y no los deja salir. Es como si tratara de ahogarlos también. Se cree que esa ánima en pena busca venganza y por eso pretende ahogar a otras personas para que lo acompañen también. En esta ocasión, les presentamos las historias de dos informantes. La primera es de uno que prefirió conservar su anonimato, mientras que la otra fue enviada por nuestro informante Punchman, quien de verdad es un auténtico imán para los eventos paranormales. Y créanme, no es ninguna broma. Esta historia tuvo lugar hace 8 o 10 años en el pueblo de San Pablo del Monte. Es un pueblo de Tlaxcala, pero es muy cercano a Puebla. Bueno, sin más rodeos, eran las 6:30 de la tarde de un sábado de octubre. Estábamos en una primera comunión. De hecho, ya estábamos por retirarnos, pero sucedió algo de imprevisto. El carro no arrancaba. Entonces los anfitriones nos invitaron a quedarnos, y créanme, fue la peor decisión que hayamos tomado. Total, mi esposo y yo decidimos quedarnos, pero la abuela de la casa comentó que nos teníamos que dormir a más tardar de las 10:30 de la noche. Pero en el calor de las copas con los papás y demás invitados de la niña de la primera comunión, ni caso hicimos. Estábamos en una tipo terraza de la casa que daba hacia los plantíos de maíz de la familia, cuando de pronto, una señora que estaba risa y risa, dejó de reír para ponerse no seria, sino blanca, transparente más bien, y dijo lo siguiente: ¡No puede ser! ¡Métanse todos! ¡Ahí viene la señora! Mi esposo, yo y algunos otros invitados, no residentes del pueblo, nos sorprendimos en demasía, pero no le dimos la gran importancia. Total, que fue así cuando nos metimos a la casa y todos estaban temblando, al grado de que un señor que estaba hasta las manitas de embriagado se le bajó la borrachera. El cuerpo realmente se nos estremeció al escuchar aquel chillido. Pero no era el chillido común de "ay mis hijos", era realmente un chillido de dolor, un quejido, pero el más doloroso que yo haya escuchado en mi vida. Eso fue tan traumante para mí que juré y perjuré jamás volver a aquel pueblo. Los lugareños nos contaron la historia de lo que ellos llaman la Llorona, pero no es la que todos conocemos. Esta es la de aquel pueblo. Esta señora, según nos cuentan, fue la mujer más hermosa que muchos hayan conocido en tiempos de la colonia. Se casó con el hombre más celoso de Puebla, pero ella lo amaba. Y una ocasión cuenta la gente que el señor, enfurecido y lleno de celos infundados, porque finalmente era la mujer más fiel del mundo, la encerró en su casa casi 2 años, hasta que la señora salió deshecha de pies a cabeza por mordidas de rata y perros. Esto sucedió al ver que su esposo le destrozaba la cara a sus hijos, ya que también eran muy bonitos. Y ella, en su afán de salvarlos como toda madre, corrió entre todos los perros del señor y la atacaron, pero logró al fin liberar a los niños. Así fue como salió de la casa como eso de las 12 de la noche, con sus hijos en brazos ya muertos.
Y desde entonces, el segundo sábado del mes de octubre, ella sale en busca de venganza. La casa de la calle Obrero Mundial. Creo que la mayoría de las personas piensan que su hogar es el sitio donde más seguros se sienten. Sin embargo, lo que relata nuestro informante Pedro Olvera nos hace creer todo lo contrario. Él nos cuenta varios sucesos que le ocurrieron hace muchos años en una casa que habitó, junto con su familia, en la calle Obrero Mundial de la ciudad de Jalapa, Veracruz. En esa casa viví las historias más cabronas, es donde más me han espantado. Escuchaba cómo corrían en la azotea, veía cómo jugaban con mis juguetes y también experimenté alteraciones del espacio físico del lugar. La casa tenía una puerta principal que daba inmediatamente a un pasillo de unos 10 metros de largo, más o menos la distancia de 2 cuartos. Al terminar el pasillo y a mano izquierda, había una puerta que era la entrada de una casa de 2 pisos. Al fondo de ese terreno había una construcción y arriba de ella, subiendo unas escaleras demasiado altas, vivía yo. Los hechos iniciaban antes de entrar a la casa como tal, pero ya dentro del terreno. Y no solo es percepción mía, me lo han contado otros familiares, pero sobre todo me lo han comentado visitas regulares que me dicen que ese pasillo era más largo de noche que de día. Llegué a contar los pasos. De día eran 15 pasos exactos lo que medía. Por la noche ya eran más de 22. Otro hecho peculiar en ese espacio era que los focos siempre se fundían. A veces era al momento o al siguiente día. No era por tema de voltaje, teníamos el medidor de 110. Además mandamos a revisar la instalación. Incluso, a veces, los focos amanecían rotos. Otro hecho que me sucedió ahí fue el primer contacto con un ser con el que me he topado en otras ocasiones. En ese entonces tenía 9 años y me habían regalado hace poco un gato de color negro. Para contextualizarlos, debo decir que en nuestra familia se tiene la costumbre de no dejar las sillas fuera de la mesa porque tenemos la creencia de que un espíritu se puede sentar en ellas. Ese día fui a la cocina para buscar el gatito y también tenía el pendiente de haber dejado la silla fuera del lugar por haber tomado café hace poco. Se los juro, fue real. Pensé que los ruidos los estaba haciendo el gato, pero cuando entré a la cocina, vi a un hombre. No le vi el rostro, usaba sombrero, tenía un vaso y mi gato estaba a su lado. Me asusté, pero me dijo: no te asustes, no vengo por ti, yo estoy contigo. Salí corriendo como loco gritando. Mi mamá me fue a ver, ella estaba asustada y me preguntó que qué tenía, qué me estaba pasando. Le dije que había un hombre en la cocina. Ella fue a ver y no había nadie. ¿Recuerdan que mencioné las escaleras que daban a la parte donde yo vivía? Fue por algo. En esas escaleras se escuchaban pasos, así como si alguien fuera subiendo. Lo curioso es que mi mamá y mi tío y mi primo no escuchaban nada. Hasta ese día. Teníamos un perro que ni siquiera era nuestro. Era del vecino, pero todos lo queríamos y cuidábamos, y él a nosotros. Ya sabrán por qué. Sucedió que un día se entretuvo el perro y ya no entró a su casa. Mi mamá me dijo que le abriera. Le dije que no, que ya se quedara ahí. La verdad y lo cierto es que yo ya estaba espantado, con todo lo que veía, con lo que me pasaba y oía. El perro era un cocker amarillo, y le decíamos Frankie. Luego le dábamos de comer, por eso nos iba a ver. Ese día se quedó en la parte de abajo, ahí donde empiezan las escaleras. Nadie me creía lo que pasaba, hasta esa ocasión. Ahí es cuando se empezaron a escuchar pasos y el perro comenzó a ladrar, a gruñir, a atacar algo que no se veía. Fueron 2 veces que se escuchó el quejido del perrito, después de ladrar con amenaza. Se escuchaba cómo caía de las escaleras y de nuevo subía a ladrar algo que no se veía. Antes de que lo tirara un ser invisible por 3ª vez de las escaleras, salió mi tío y prendió la luz para ver qué pasaba. En ese instante Frankie dejó de ladrar. Todos pensaron que se había metido alguien. Fue tal el escándalo que otros vecinos salieron y pensaron que le estaban haciendo daño al perrito, que se había metido alguien, pero nada. Se buscó entre todos la presencia de algún intruso, pero no había huellas o señal de otra persona. Lo que sí se notaba a primera vista era que Frankie cojeaba, que lo habían lastimado, pero no dejó de ladrar, gruñir ni luchar con aquello que solo él pudo ver. Eso nos mostró el afecto que nos tenía, pues no dejó de interponerse para protegernos. Lo que nos ha relatado nuestro informante nos pone a pensar y a reflexionar. ¿Será que sucede algo en aquella casa? ¿O es que nuestro amigo tiene un protector que lo cuida muy de cerca? Hasta aquí llega nuestro video. Muchas gracias por todo su apoyo.
Nos ayudan mucho con sus suscripciones y compartiendo el video. No olviden dejar sus comentarios para saber cuáles son los temas que les gustaría escuchar. Por este mes y hasta el Día de Muertos estaremos realizando episodios algo más largos de lo habitual. Si tienen una historia o viven un fenómeno paranormal, pueden mandar su relato al correo o dejar su nota de voz al WhatsApp que dejamos en la descripción. En esta ocasión, mandamos saludos especiales a los agentes Ángel y Jorge por su cumpleaños. Muchas gracias por acompañarnos en cada episodio. Esperamos que no se tengan que enfrentar a alguno de los entes que aparecen en nuestras historias. Pero si en algún momento lo olvidan, recuerden que los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.